Bien, básicamente lo que quiero mostrarles el día de hoy es un poco un panorama de, del tema de agentes de inteligencia artificial, sí, pero también el trasfondo que lleva por detrás. No es solamente ir directo a lo que son agentes y ya está. Es un término que siendo sincero sabemos de que está de moda. Bien, pero tiene una profundidad a nivel de lo que es concepto y a nivel del uso de herramientas también que involucran sus términos. Bien, entonces, lo primero para arrancar es esta pregunta de aquí. ¿Cuántas horas a la semana pierdes haciendo tareas repetitivas? Bien, básicamente lo que refleja esta pregunta es un autoanálisis. Inclusive me parece que por ahí se hizo una pregunta en el grupo sobre el tema de actualmente ya con tanta tecnología, inteligencia artificial, tenemos herramientas de programación, tenemos N8N, Python, Make. ¿Qué tareas ya actualmente nosotros como ingenieros ya no deberíamos hacerlas, sino que debería hacerlas una máquina? Entonces ahí es donde viene esta pregunta de apertura. Quiero que se autoevalúen ustedes mismos y más o menos vean si pueden colocarlo en el chat perfecto. ¿Qué tipo de tareas son las que ustedes ven de que ya básicamente no deberían hacer ustedes, sino que una máquina podría estar haciéndolas tranquilamente? Bien, vamos a ir respondiendo esta pregunta poco a poco a medida que vayamos avanzando en el webinar y también con el taller. Bien, pero básicamente ya hay tareas como el tema de lo que son reportes, el tema de lo que es seguimiento, por ejemplo, organización de archivos, que como tal, pues yo le puedo llamar tareas operativas, que no requieren tal vez algún tipo de pensamiento, algún tipo de criterio más profundo, más ingenieril, las cuales pueden ser delegadas tranquilamente a herramientas como la inteligencia artificial. Pero para poder conseguir eso hay que saber justamente cómo usarla. Bien, pero antes de entrar de lleno en cómo usarla, porque sé que tal vez muchos quieren ver ya las herramientas, quieren ver N8N, quieren ver Make, OpenCloud, Cloud Code, Codex de OpenAI, hay diversas herramientas, cada una para un uso diferente. Entonces, antes de pasar de lleno a ver eso, primero entendamos que hay tres conceptos importantes. Bien, porque a veces se confunden entre ellos: automatización, asistentes y agentes. A veces nos confundimos y decimos, no, que ese de aquí es un agente, ya creé un agente, pero al final de repente solamente es un asistente, o estamos creando un flujo de trabajo de repente los que ya han manejado herramientas como Make 8N y pensamos que ya es un agente, un asistente, y no es así. Cada uno de estos tiene diferencias entre ellos. La automatización como tal son flujos de trabajo que ocurren sin intervención humana. No estamos hablando ahí todavía de meter a la inteligencia artificial o meter algún tipo de pensamiento artificial dentro del proceso. Simplemente es una tarea corriendo automáticamente, como tal vez algunos ya han hecho en Dynamo, en Grasshopper, por ejemplo. Conectan nodos visuales o hacen una rutina con Python y pues ejecutan una tarea de forma automática. Eso de ahí es automatización como tal. Bien, cuando ya empezamos a hablar de automatización de procesos, empezamos a conectar más herramientas del entorno, como por ejemplo de repente Gmail, de repente Drive, de repente lo que es el mismo Revit, ACC, etcétera. Empezamos a hacer automatización de procesos. Bien, pero hasta ahí son flujos corriendo, que no tienen por detrás una inteligencia, podríamos decirlo, operando. A diferencia de los asistentes, que esto es la escalerita, cómo viene evolucionando en cada punto, porque automatización podemos hacerlas, podemos conectar diferentes herramientas, podemos automatizar dentro de softwares BIM, por ejemplo, pero el asistente es cuando ya se gana algo adicional, se gana una inteligencia que está usando las herramientas. Bien, estamos hablando de que alguien o algo ya está usando las herramientas e inclusive los flujos de automatización que creamos. Bien, entonces, básicamente un asistente es eso. Un asistente es aquella inteligencia artificial que ya tiene a su disposición una serie de herramientas y puede, por lo tanto, utilizarlas y operarlas. Entonces, estamos hablando de un nivel un poquito más complejo. Bien, cuando por ejemplo a ChatGPT le decimos que haga búsqueda web, de repente algunos ya lo han probado por ahí en el mismo ChatGPT, le dicen búscame en la web tal cosa y activan una herramienta que se llama Web Research y empieza a hacer la búsqueda web. Eso de ahí, por ejemplo, está corriendo como un asistente. Ahora, ojo, separemos límites, ¿bien?
ChatGPT en realidad es un agente, pero en este caso estamos hablando de que su función de asistente, por ejemplo, es que tiene una IA que está simplemente, pues, corriendo una herramienta de búsqueda web, el Web Research. Ahí tenemos, por ejemplo, una función de lo que es un asistente. Bien. ¿Y cuándo es que se salta este famoso concepto de lo que es un agente de inteligencia artificial? Cuando se gana una palabra que se llama autonomía. Bien. La autonomía, cuando decimos que algo es autónomo o alguien es autónomo, estamos hablando de que es capaz de ejecutar tareas por su cuenta y por su propia decisión. Bien, entonces, un agente de inteligencia artificial es aquel que con una simple instrucción o con lectura del contexto, si percibe algo, si analiza algo o deduce algo, es capaz de poder actuar por su cuenta. Ese es lo que lo separa de ser un simple asistente. Entonces, un agente simplemente de repente por la carga de un archivo en un drive detecta eso y empieza automáticamente a correr un flujo, porque sabe qué es lo que tiene que hacer, porque está tomando una decisión en base al contexto que está percibiendo. Eso es lo que ya gana un agente, e inclusive un agente que le podemos llamar un agente primitivo, un agente inicial recién. Cuando éste empieza a ganar más capacidades, más herramientas, se conecta con más flujos de trabajo, es donde este se va volviendo un agente un poco más robusto, más complejo. Por ejemplo, herramientas que ustedes ya utilizan como ChatGPT, como Gemini Cloud, al final entran dentro del contexto de agente, porque están percibiendo que en base a una instrucción que le damos, corren todo un proceso por detrás para el tema de generación de respuestas, predicciones. De hecho, la arquitectura inclusive de, por ejemplo, ChatGPT es un multiagente. Si ustedes le dicen a ChatGPT que les programe algo, lo va a programar sin problemas y está llamando, en esa instrucción, está llamando a un agente que programa. Bien, vamos a hacer por aquí un trazo. Está llamando a un agente que programa como tal. Le damos la instrucción a ChatGPT y le decimos, quiero que programes algo. Y ChatGPT lo que hace es llamar a otro agente que está dentro de él para poder hacer la parte de la programación. Le decimos, genérame una imagen de algo y llama a otro agente que está encargado de hacer la parte de imágenes. Y así con todas las instrucciones que le damos. Y cuando esto ocurre, cuando hay un agente que está orquestando o dirigiendo a otros agentes, se le llama la arquitectura multiagente. Bien, entonces, esto es un poco para poder comprender la diferencia. Entonces, resumiendo, tenemos aquí el tema de lo que es automatización de procesos, donde conectamos diferentes herramientas o agilizamos un flujo de trabajo y simplemente se ejecuta sin intervención humana, no hay inteligencia corriendo por detrás. El asistente, por otro lado, es cuando ya estamos hablando de que hay una inteligencia que está utilizando las herramientas, pero al final obedece instrucciones como tal. Y un agente ya tiene autonomía, ya planifica, ya percibe, ya razona y en base a eso actúa. Esa es la diferencia entre construir un agente como tal. Bien, entonces, con eso claro, sigamos avanzando, porque también hay otro concepto que ha ido evolucionando. Hemos comenzado desde lo que son simples chatbots que antes escuchaban mucho, donde solamente se respondían preguntas y listo. No tomaban decisiones, no generaban acciones, simplemente se ejecutaba la acción que estaba ya programado, predefinido. El asistente ya recuerda un contexto, ya te ayuda, te apoya con las herramientas que tiene, mientras que la gente lo hace solo, simplemente detecta que hay alguna actividad que hacer, ejecuta la acción y la termina de realizar sin que nadie lo tenga que decir, porque justamente tiene autonomía y fue realizado, fue creado para ese fin, como tal. Bien, entonces viene la pregunta de cuál prefieres. Y de hecho no es que simplemente decimos, ok, ya prefiero a la gente y listo. No, en realidad depende mucho de la acción que vamos a realizar. Porque si a un agente le estamos dando la capacidad de bueno, de pensar entre comillas o de operar por su cuenta, tenemos que definir bien su alcance. Hasta dónde queremos que tome decisiones y hasta dónde puede ser un riesgo que tome decisiones por su cuenta. De repente queremos hacer un entregable, por ejemplo, en un proyecto, no voy a decirle a la gente que ya haga el envío de correo de manera directa, como tal, porque puede cometer errores en el camino. Entonces, ahí es donde empezamos a limitar. ¿Cuál prefiero? En realidad es cuál necesito para cada acción que voy a realizar. A veces solamente requiere una automatización nada más, conectar algunas herramientas y listo, y con eso voy a ahorrarme mucho flujo de trabajo, voy a ahorrarme mucho tiempo y mucho costo.
A veces sí requiero un asistente porque necesito información, necesito contexto. Y a veces sí requiero un agente cuando voy a hacer actividades un poco más grandes que me toman mucho tiempo y donde yo puedo todavía revisar el contenido o el resultado que me dé la gente. Entonces ahí depende mucho del caso en el cual lo vamos a estar utilizando. Bien, acá está básicamente lo mismo, no son excluyentes como lo dice aquí. Cada uno tiene su lugar dentro del flujo según lo que querramos utilizar. Y aquí viene un poquito el loop autónomo o el famoso loop de la gente. Bien, como les decía, la gente tiene autonomía y el agente siempre parte desde un disparador, que técnicamente se le llama trigger, pero vamos a llamarle percepción. Bien, percepción es lo que siente el agente. Puede reaccionar ante algún tipo de instrucción, algún tipo de mensaje, algún tipo de actualización, algo por lo cual le hemos dicho, si pasa esto, entonces tienes que reaccionar de cierta manera. Y en ese flujo de trabajo va a empezar a operar su razonamiento. Bien, su razonamiento va a empezar a decidir qué herramienta utilizar de todas las que tiene a la mano, qué es lo que tiene que hacer. En base a eso va a actuar, va a ejecutar o va a llamar a algún API de alguna herramienta. API me refiero a para poder justamente comunicarse con alguna herramienta como por ejemplo Drive, Gmail, Sheets, Docs, Word, Excel, ACC, Revit, etcétera. Va a llamar y va a accionar. Y cuando accione como tal, va luego a autorrevisarse. Vamos a también darle una revisión nosotros y simplemente va a terminar su acción. Y de esa manera va a seguir ejecutando, ejecutando, ejecutando el flujo o el loop de la gente. Bien. Entonces, algunos ejemplos o casos que se pueden dar en nuestro sector. En nuestro caso como tal se pueden utilizar las tres formas de trabajo. De hecho, la que más sale o la que más sale a la vista y la que más se utiliza es la parte de automatización de procesos. Bien, que es básicamente conectar diferentes herramientas porque tenemos más control sobre ellas. Y normalmente en proyectos, al haber mucho margen de errores, nos conviene mucho automatizar un proceso, revisar cómo es que ha resultado ese proceso y de esa manera poder hacer un entregable o poder gestionar una comunicación, gestionar una reunión, obtener un resumen, etcétera. Bien, pero también se pueden utilizar asistentes y se pueden utilizar agentes según cómo vayamos desarrollándolo. Bien, por ejemplo, el tema de cargar normativas técnicas dentro de lo que son asistentes, darle un contexto, nos puede servir mucho para poder hacer una búsqueda dentro de lo que es la documentación y de esa manera poder ejecutar alguna acción, como por ejemplo que nos facilite algunos puntos clave de la normativa, etcétera. O algunas preguntas frecuentes pueden ser respondidas porque actualmente se puede hacer las conexiones con el mismo WhatsApp, por ejemplo, tu mismo número lo puedes conectar hacia con la inteligencia artificial y de esa manera realizar una acción. Sí, hay una consulta creo por ahí. Vale. Se puede hacer el tema de consulta, se puede hacer el tema de lo que son flujos de información sin ningún tipo de problema. Actualmente hay algo que se llaman los MCPs, que el MCP básicamente lo que permite es que la inteligencia artificial entienda cómo funciona una herramienta, porque siempre viene la duda de, está bien, ¿no? La inteligencia artificial puede usar herramientas, pero yo he visto que la inteligencia artificial contesta preguntas, hace respuestas, me habla, ¿no? ChatGPT me habla, puedo conversar con él, pero ¿cómo es capaz la IA de conectarse a una herramienta más sofisticada como puede ser Revit, por ejemplo? ¿Cómo puede llegar a hacer eso? ¿Cómo es que puede entender cómo operar? Y esto tiene un trasfondo técnico que hace esto posible, pero entendámoslo de forma simple. Lo que hace posible esto son los MCPs, que son protocolos de comunicación. En otras palabras, a mí me gusta entenderlo como un diccionario. Bien, es un diccionario nada más, donde, por ejemplo, una acción, como por ejemplo leer parámetros en Revit, que es una acción que podemos realizar en el software, simplemente se le explica a la inteligencia artificial cómo realizar esa acción. Cómo poder, por ejemplo, crear una vista, se le explica a la inteligencia artificial, cómo poder establecer el modelamiento de columnas, de vigas, etcétera. Se le explica cómo hacerlo. Y ahora la pregunta es, ¿pero cómo lo hace, no? Porque le puedo explicar cómo hacerlo así, pero ¿cómo la IA termina haciéndolo? Porque al final estas acciones del software están hechas con programación. Y esto de la programación como tal, lo podemos hacer gracias a que tenemos acceso al API de Revit, que seguramente han escuchado por ahí el tema de Revit API.
Bien, esos códigos de programación que antes pues los hacíamos de forma manual, actualmente ya hay MCPs que lo que hacen es simplemente explicarle a la IA cómo generar ese código. Entonces, de esa forma, ¿qué ocurre? Que a la IA le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que me extraigas los parámetros de tal elemento. Se conecta al MCP de Revit, o sea, se conecta al diccionario, busca en dónde está la parte de buscar parámetros, lo encuentra. Aquí está la parte de buscar parámetros, listo. Encuentra que ahí está el código ya documentado y simplemente lo corre. Lo corre y de esa manera ejecuta la acción en Revit. Y de esa forma existen ya aplicaciones actuales como Nonicatab, por ejemplo. Nonicatab ya es un es un add-in de Revit que lo que estás haciendo es está conectado con el MCP de Revit y de esa manera con ayuda de Cloud puedes tú interactuar directamente con el software y puedes extraer información y ejecutar también acciones. Entonces, ya actualmente existe este concepto de los MCPs. Bien, hay MCPs de diversas herramientas. Hay MCPs de GIS, hay MCPs de lo que es Gmail, hay MCPs de Sheets, de Docs. El tema de documentación actualmente ya está totalmente manejada y controlada a nivel de poder generarla. Podemos agarrar una plantilla típica que tenemos, cargárselo a la inteligencia artificial y con ayuda de lo que es este MCP puede generar Words, Excel, Docs, Sheets, puede hacer la generación de forma automática. Entonces, ¿cuál es nuestro rol ahí entonces? Si actualmente ya la IA puede conectarse a diferentes herramientas, nuestro rol como tal es el criterio y el pensamiento ingenieril que le vamos a dar a la tarea. Bien, porque la IA no sabe cómo hacerlo, pero no sabe qué tiene que hacer, cuál es la finalidad de lo que está haciendo. Entonces, ese es nuestro trabajo, poder usar a la IA como una herramienta para poder ejecutar los resultados que queremos alcanzar como tal. Bien, y aquí está el ecosistema como tal. Acá he hecho un pequeño esquemita desde lo más básico hasta lo avanzado, que esto es lo que la mayoría conoce, ¿verdad? Interfaces de chat como ChatGPT y Gemini Cloud, que para eso voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a irnos a revisarlos. Bien, entonces la mayoría ya conoce este tipo de entornos, ¿verdad? Aquí creo que ya pueden ver mi pantalla. Este tipo de entornos, que es ChatGPT, que es este Cloud, que es Gemini, donde básicamente lo que podemos hacer es pues hablarle a la inteligencia artificial, le decimos hola, ¿qué eres capaz de hacer? Por ejemplo, ¿qué eres capaz de hacer? Eso es lo que tal vez la mayoría ya hizo y pues nos responde, ¿verdad? Y nos dice que realiza muchas cosas y tal. Y si nosotros indagamos más por aquí, le damos al más, tenemos algunas herramientas, ¿no? Como por ejemplo agregar archivos, tenemos el tema de la búsqueda profunda, de la búsqueda web, etcétera. Inclusive tenemos un modo agente, ¿no? Es un modo agente que nos da ChatGPT, pero que tiene sus limitaciones dentro de su alcance y dentro de su contexto, que es muy diferente a crear un agente propio, el cual maneja sus herramientas y su contexto según como lo hemos dejado programado o creado como tal. Bien, pero eso es lo que la mayoría conocemos. Sabemos de que este tipo de herramientas como ChatGPT, como Cloud Gemini nos pueden generar este tipo de cosas, que son dashboards interactivos, ¿verdad? Donde podemos empezar a hacer la revisión. De hecho, esto de aquí se los muestro porque esto de aquí fue, como ven aquí dice Henry Walls in Revit Model, fue justamente conectado con el NCP de Revit, con Nonicatab, y lo que hizo fue hacer la extracción de los parámetros en este caso. Como ven aquí hay operaciones que han corrido, y lo que le he dicho es simplemente agarra la información y genéramelo en un dashboard, y me ha sacado aquí los tipos de muros, los parámetros, me ha generado un dashboard interactivo para rápidamente poder ver cuáles eran los parámetros cargados, los valores, etcétera. Esto que ven aquí se llama artefacto, que es un artefacto de cloud. Bien, esto también lo puede hacer ChatGPT, en su caso se le llama Canvas. Y actualmente pueden hacer diversidad de cosas. Estas interfaces de chat como ChatGPT, como Cloud, como Gemini, pueden hacer aplicaciones como esta, por ejemplo, que es un visor gestual, que inclusive si nosotros le damos por aquí a que inicie cámara, creo que iba a prender la cámara. Esto solamente se lo he dicho con un par de prompts, con un par de texto. Le voy a dar a iniciar cámara. Ahí me va a pedir permiso. Vamos a esperarlo. O creo que por el Zoom no me va a dejar. A ver. Ahí está. Ya cargó la cámara. Y yo puedo, por ejemplo, he dicho simplemente de que esté vinculado a archivos IFC. Y puedo cargarle por aquí un IFC como este de aquí, por ejemplo. Y lo que hace es que va a cargar un archivo. Vamos a dejarlo un rato a que lo analice. Va a cargar el IFC, que en este caso es un puente, y lo más interesante es que esto fue creado simplemente con texto, con prompts. Lo que va a hacer es renderizarlo
y luego en base a la cámara va a poder ejecutar movimiento como tal. Entonces, todo esto de aquí se realiza simplemente con un par de textos. Si yo subo por aquí, ha sido un par de iteraciones que le realicé a Gemini en este caso, y de esa manera fue corriendo. Y vamos a dejarlo a que haga la carga. Ahí está, ya está cargando. Le vamos a dar esperar y ahí va a ser la carga seguramente de lo que es el pan. Ahí está cargando. Vamos a rellenar. Creo que está un poco lento porque tengo corriendo varios archivos por ahí detrás que quiero enseñarles. Vamos a dejarlo ahí. Bien, ahí está, ya cargó, creo. Ahora sí está más. Sí, ahora sí. Miren, por ejemplo, yo puedo manipular aquí el cubito que está por detrás. Y ahora sí le voy a decir que me cargue mejor este modelito de aquí. Vamos a ver si ya se liberó su memoria para que no esté tan lento. Ahí creo que lo está cargando. Bien, vamos a dejarlo ahí cargando. Bien, básicamente eso es lo que puede hacer actualmente la inteligencia artificial a nivel de que puede generar aplicaciones, apps. Bien, entonces, eso de qué es lo que la mayoría conoce y tal vez ha visto y ha interactuado con este tipo de herramientas. Voy a apagarlo para que no me lente la máquina. Pero hay otro tipo de herramientas que tal vez algunos han escuchado y han empezado a utilizar, que son herramientas que sirven para la automatización de procesos, que son este tipo de herramientas de aquí, por ejemplo, como lo son Make, como lo es N8N, como lo es Zapier. Entonces, este tipo de herramientas lo que nos permiten es crear flujos de trabajo. Por ejemplo, aquí en Make tengo un par de flujos o escenarios que lo que hacen es automatizar tareas y lo que hacen es hacer conexiones básicamente. Si yo entro por aquí uno de los flujos, empieza a conectar diversas herramientas entre ellos, por ejemplo Google Sheets con Gmail, y empieza a correr flujos de trabajo de manera automatizada. De igual forma pasa con lo que es en 8N, que también empieza justamente a operar o a hacer flujos de trabajo para poder correr ciertas acciones. ¿Bien? Pero hasta ahí estamos hablando solamente de automatización de procesos como tal. Esto de aquí lo que hace es automatizar flujos de trabajo y procesos. Bien, dentro de estos entornos, por ejemplo, dentro de Make, existe un apartado que es el apartado de agentes, agentes de IA, donde ya puedes tú empezar a crear tus primeros agentes. Bien, tú le das por aquí, Make AI agentes, y por ejemplo aquí tengo algunos cuantos, que lo que hacen como tal es darte la posibilidad de justamente crear algún tipo de agente. Por ejemplo, por aquí le das una instrucción, algún tipo de texto, le das algún tipo de herramienta, que puede ser inclusive un flujo de trabajo, un flujo de automatización que hemos creado, y de esa manera la gente puede empezar a manejarlo y puede empezar a crearlo. De igual manera pasa en N8N, pero en este caso pasa con el nodo aquí, que se llama el nodo agent, que es el nodo de agente, este de aquí, el AI agent, que básicamente lo que permite es justamente ejecutar un flujo de trabajo en función a lo que es un agente de inteligencia artificial, con un modelo de inteligencia artificial, con memoria, con herramientas, etcétera. Bien, ahorita vamos a volver a esto porque es lo que vamos a hacer hoy en este taller en vivo. Y lo otro que quería mostrarles era también herramientas que tal vez han visto por ahí por la web, que son, por ejemplo, lo que es Cloud Code, que lo que nos permite es meter ya cloud dentro de nuestra máquina, dentro de nuestro flujo de trabajo. Y esto lo vuelve muy potente porque lo que permite es que la inteligencia artificial se meta a nuestro entorno de programación, a nuestro IDE, que en este caso es Visual Studio Code, y pueda hacer cosas un poco más robustas, más masivas. Desde aquí ya puede controlar prácticamente los archivos de tu máquina, puede crear archivos, puede leer archivos, puede procesarlos, puede conectarse a MCPs que tenemos en la web, pues, MCPs que tenemos a nivel de software, herramientas, y de esa manera poder orquestarlos y operarlos. Y en este caso, Cloud Code es de la empresa Anthropic de Cloud. Pero así como tenemos Cloud Code, también tenemos Codex, que básicamente es el de ChatGPT, ¿no? Esto de aquí que es Codex. Básicamente es algo similar, pero en este caso de la casa de OpenAI, que también nos permite realizar acciones, ejecutar NCPs, herramientas, etcétera. Y aquí es donde viene justamente el proceso de creación de agentes, que es un poco más libre, porque aquí podemos empezar ya a crear algo más escalable, más robusto. Bien, entonces, ya con este panorama revisado, pero sin dejar de lado también a justamente OpenCloud, que justamente nos permite crear la famosa
oficina de agentes que tal vez han visto por ahí, nos da más capacidad a nivel de creación de agentes. Cada uno tiene ya sus comentarios con respecto a esto. Tal vez han visto por ahí algunos comentarios de que es riesgoso el uso de OpenCloud, que hay que usarlo en una máquina virtual, etcétera. Como tal, pues hay muchos comentarios sobre ello. Al final genera agentes de manera más rápida, más intuitiva, agentes que pueden aprender de su mismo procesamiento. Entonces, es una herramienta que viene como tal posicionándose y que también tiene un juego muy grande a nivel de lo que es la creación de agentes. Bien, y vamos a ver un slide de una oficina de agentes que tengo por ahí preparada. Bien, entonces, ya con esto dicho y ya conociendo las herramientas básicas que cada uno conoce, las capacidades que tienen, herramientas de automatización de procesos como Maven, 8N, como Zapier, herramientas que se pueden integrar en entornos de programación como Cloud Code, como Codex, y también viendo el panorama de lo que es Open Cloud, vamos a pasar al taller. Bien, el objetivo de esto es que todos salgamos de aquí automatizando por lo menos un proceso. Bien, utilizando claramente la inteligencia artificial de por medio para que realice una acción. Y en este caso vamos a aterrizarlo a- al sector como tal, a la parte de campo, que es el procesamiento de imágenes. Bien, entonces para esto vamos a abrir todos lo que es en 8N. Voy un ratito a pausar eso de aquí. Y vamos todos a ir a la parte de N8N para crear justamente un flujo de trabajo. Bien, si ustedes no tienen N8N, pueden crearse la cuenta. Nos da un apartado gratuito para poder hacer la prueba, así que no tenemos inconveniente por esa parte. Bien, entonces en el entorno de N8N, ya estando aquí dentro, lo que tenemos que hacer es crear un flujo de trabajo. Vamos a crear por aquí un flujo de trabajo. Listo, y esto es lo que tenemos normalmente por defecto. Y actualmente pues N8N tiene herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo esto aquí que se llama Build with AI, donde puedes tú crear flujos de automatización de manera rápida e instantánea. Bien, claramente tiene ahí sus detallitos, hay que saber comunicarle bien, saber instruirle bien, pero ya tiene esta capacidad. En este caso vamos a hacerlo, como se dice, a la antigua, pero comprendiendo el proceso, ¿bien? Que es lo que al final nos interesa a nosotros cuando hacemos un flujo de automatización. Entonces, nuestro flujo de trabajo va a ser este. Imaginemos que estamos en oficina y estamos comunicándonos con el equipo de campo, el equipo de obra, y lo que queremos es justamente tener esa información más fluida. El equipo de obra puede identificar interferencias o casos que pasen en campo y quiere comunicarlos de manera rápida. Y normalmente el flujo de trabajo es agarramos, tomamos una foto, agarramos el archivo, tenemos que subirlo, tenemos que escribir una pequeña descripción y recién llega como tal, como comunicación a una base de datos o si no vía correo, llega hacia lo que es el equipo en oficina, haciendo un flujo un poco más lento. Bien, entonces lo que vamos a hacer es automatizar ese proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a llamar a un nodo que lo que va a hacer es operar en la nube, que en este caso es el nodo de Google Drive. Bien, vamos a llamar al nodo de Google Drive. Vamos a escribir aquí Drive. Simplemente le he dado aquí, add first step, al más, y le estoy dando aquí escribiendo Google Drive nada más. Como nuestro objetivo es que en este caso lo que capturamos en obra sea una imagen archivo, pueda llegar hacia nuestra máquina de forma instantánea y pueda inclusive generarse una descripción de forma instantánea con inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer es crear un pequeño detector, algo que detecte que estamos cargando una imagen en cierta carpeta de nuestro Drive. Entonces, justamente para eso, lo que vamos a hacer es darle a este primer trigger se le llama. Los triggers son disparadores, son nodos que accionan algún tipo de flujo. Vamos a darle a este de aquí y se nos crea nuestro primer nodo, que es el nodo de trigger. Bien, el nodo de trigger o este nodo de drive lo que necesita para poder funcionar es una cuenta, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo va a conectarse a la nube? Necesita una cuenta de Google Drive como tal. Entonces, para poder conectarse a lo que es Google Drive, vamos a crearle una credencial. Para eso voy a desplegar por aquí y voy a crear una nueva credencial. Bien, por aquí estoy viendo el chat que han hecho algunas consultas. Vamos a responderlo de paso. La diferencia entre Make y N8N es su escalabilidad y sus precios también. Bien, como tal, se suele decir que Make es más intuitivo, mientras que N8N es un poquito más técnico.
Lo cual es verdad, Make es un poco más rápido de digerir, más fácil de realizar, pero N8N tiene un poquito más de flexibilidad, sobre todo cuando no lo trabajamos de manera normal, sino que ya le metemos un poquito más de tecnicismo yendo a este tipo de herramientas como Cloud Code o como Codex. Bien, pero eso ya se verá pues dentro de lo que es el programa de N8N, dentro de la especialización. Ahorita vamos a trabajar con el N8N directo. ¿Lo puedo desde WhatsApp? Sí, de hecho sí, Mauricio. El objetivo es ese, que se conecte desde WhatsApp. ¿Cómo se escala esto con WhatsApp? Hay herramientas que se conectan a N8N, como por ejemplo lo es Evolution API, el cual permite operar WhatsApp, nuestro número de teléfono inclusive. Podemos, sí, crear un nuevo número de teléfono como tal para operarlo desde ahí, pero también se puede desde el mismo número personal. Simplemente es como escanear el WhatsApp web. Lo escaneamos en Evolution API y este corre automáticamente hacia un 8N, pudiendo leer grupos, mensajes, etcétera, y enviando reportes de forma rápida. Entonces, actualmente es posible hacer la conexión con WhatsApp sin problema. Bien, entonces estábamos aquí en el tema de lo que es la credencial de Drive y simplemente vamos a loguearnos con nuestra cuenta de Google. Así de simple nos lo ha dejado en este caso en 8N y vamos a registrarnos con nuestra cuenta. Bien, y de esa manera ya tenemos, le damos acceso, sí, nos va a pedir permiso para poder hacer la conexión y dice, ya estás conectado. Es así de rápido como ya me conecté a mi cuenta de Drive. Entonces, como ya me he conectado a mi cuenta de Drive, lo que me está faltando simplemente es elegir una carpeta como tal. Voy a darle aquí Change Involving a Specific Folder. ¿Por qué? Porque quiero que N8N detecte qué información subo a mi carpeta. ¿Ya está? Y ahora lo que voy a hacer es elegir la carpeta. Bien, que en este caso yo le he llamado recursos a la carpeta que he creado. Y de hecho podemos ver por aquí. Voy a ir por aquí a mi Drive y he creado una carpeta llamada recursos. Aquí está, donde justamente voy a empezar a subir las imágenes o la información. Entonces esto aquí lo voy a eliminar para que empecemos todos iguales desde una carpeta vacía. Bien, entonces básicamente lo coloco aquí para que detecte los cambios en la carpeta y luego lo que hago es que detecte como tal una acción. Watch for me dice. ¿Qué cosa es lo que va a detectar este sensor que estamos creando? Lo que va a detectar en este caso es la creación de un archivo, ¿no? Que es cuando subamos un archivo a la nube. Y listo, así de simple ya tengo mi primer nodo creado. Ya tengo mi primer nodo creado. ¿Qué más es lo que necesito? Ahora ya sé que ahí va a viajar la imagen. La imagen va a llegar ahí. Y el N8N va a detectar esta imagen y lo va a capturar. Ahora lo que yo requiero es poder esto de aquí, procesarlo por la inteligencia artificial y luego enviarlo vía Gmail. En este caso va a ser nuestro flujo de trabajo. Pero para eso lo que voy a hacer es crear algunos campos que me van a servir mucho. Voy a llamar a un nodo que se llama edición de campos o edit fields y lo que me va a permitir es crear campos que requiero. Por ejemplo, ¿qué es lo que requiero para poder enviar el correo? Pues lo que requiero para enviar el correo es justamente la dirección, ¿verdad? La dirección de correo. Voy a llamarle email recipient en este caso, que es el correo al cual voy a enviarle. Voy a colocar mi correo. Bien, por ahora vamos a dejarlo así. Es un flujo más de taller, vamos a dejarlo aquí un correo. Esto puede ser dinámico sin ningún tipo de problema, puede serlo de una base de datos, puede estarlo de WhatsApp, normal lo puede realizar. Bien, en este caso lo estoy digitando. Y otro que requiero como tal es el asunto de mi correo, que le voy a llamar email subject. Bien, que es el asunto del correo, el cual voy a realizar. El asunto, ¿cómo quiero que se llame? Vamos a llamarle taller, vamos a llamarle taller en 8N, por ejemplo, en este caso, y vamos a colocarle por aquí demostración, por ejemplo. Bien, listo. Y ustedes pueden colocar lo que ustedes gusten. Bien, esto de aquí no hace falta. Vamos a, vamos a eliminarlo por aquí con el tachito. Vamos a dejar esos dos campos creados. Solamente le he dado clic nomás para añadir esos dos campos. Voy a activar que pueda recepcionar más campos de entrada. Voy a dejarlo activado esta funcionalidad del nodo para que toda la información que recupere básicamente viaje por aquí. Listo, ya tengo la lectura de archivos, mi detector o mi sensor y tengo los campos, que en este caso lo que requiero para poder hacer el envío del correo es el recipiente del correo y requiero el asunto del correo. Bien, ¿qué es lo que me está faltando ahora? Procesarlo por la IA. Pero para poder procesarlo por la IA, lo que yo sí necesito entender es que N8N, cuando captura mis datos, no los captura como un archivo que pueda leer o que sea legible. Entonces, para poder corregir eso, voy a llamar a un nodo más
que es el nodo de descargas o el nodo de download nada más. Bien, vamos a llamar por aquí Drive. Vamos a llamar por aquí. Y hay uno que se llama Download File. Aquí está, que es descarga de archivo. Listo, este es el nodo que me falta para poder convertir mi archivo no legible en un archivo con datos, en un archivo con data. Entonces simplemente voy a, por aquí la credencial es la misma que ya tenía creada, así que no me complico por esa parte. Y por aquí lo que voy a decirle es que voy a elegir esto por ID y voy a llamar justamente a el ID de mi archivo. Ahora, ¿dónde está? Si no lo veo por aquí. Todavía no lo veo porque no ha corrido el flujo. Así que lo que voy a hacer es llevarme una imagen para empezar ya a correr el flujo que quiero trabajar. Voy a colocar aquí, por ejemplo, puente en construcción, para tener una imagen de demostración con la cual vamos a ir trabajando. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a darle por aquí clic derecho y vamos a descargar esta imagen. Vamos a guardar la imagen y esta va a ser la imagen que vamos a utilizar para que se pueda procesar dentro de lo que es en 8N. Bien, voy a colocarle por aquí imagen para reconocerlo. Imagen en 8N. Listo, lo coloco y ya está todo cargado. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi carpeta donde está el sensor, porque ahorita tengo un sensor leyendo esta carpeta, lo que voy a hacer es cargar justamente la imagen. Lo voy a meter aquí. Va a empezar a procesarse. Listo, se cargó. Y ahora voy a empezar a correr mi flujo. Le doy que ejecute el workflow. Y como tal, lo que tengo que hacer es esperar a que ocurra. Ahora, este nodo de aquí, como tal, no puede funcionar, dice, porque pues lo que pasa es que no está configurado. Así que lo que voy a hacer es correr solamente este nodo. ¿Cómo corro solo este nodo? Con este play de aquí. Le doy a play, ahí está. Ya corrió mi primer nodo. Me dice check, diciéndome que todo está ok, todo está perfecto. Si no encuentran el download file, el nodo como tal, le dan aquí a más, escriben Drive, por aquí, Drive, le dan por aquí a Google Drive, y acá abajito dice download file, o descarga de archivos si lo tienen en español. Ahí lo van a poder encontrar. Bien, entonces, seguimos, voy a correr este primer nodo, corro el segundo nodo que es el de mis campos personalizados, y ahora sí, voy a entrar por aquí y yo estaba buscando el ID de mi archivo. Como ven ahora aquí a la derecha, o a la izquierda, perdón, ya tengo todos los datos. Lo que voy a hacer es buscar mi ID, que viene aquí en la parte del trigger. Voy a bajar, bajar, bajar. Y casi al último viene, acá está. Acá está mi ID. Voy a arrastrar, así de siempre se han hecho en el arrastro, porque ya sé que lo que requiero es un ID y lo jalo. Ya está, y ejecuto el paso. Execute step y corrió. Y acá está justamente cómo está llegando el archivo. Bien, si yo quiero ser un poco más preciso, más cauto, lo que puedo decirle es, quiero que el resultado lo coloques en el campo que se va a llamar data. Me va a servir para luego. Y ya está listo. Ya con esto nuestro flujo está casi terminado. Lo único que nos está faltando es conectarnos a la inteligencia artificial. Así que vamos a llamar al nodo de Gemini, y en este caso es lo que voy a utilizar. Gemini, yo voy a darle a analizar imagen. Analyze an image. Ya está. Se acaba de crear mi nodo de analizar imagen. Lo que sí requiero es un API key, es lo que me va a pedir justamente mi modelo de inteligencia artificial para poder funcionar. Esto dentro de las credenciales. Despliego un nuevo credencial y me pide API key. ¿Cómo captura mi API key? Tengo que irme a Google AI Studio. Voy a Google AI Studio, que es mi plataforma de inteligencia artificial para el entorno de Google. Y lo que voy a hacer es justamente entrar a mi parte de claves de API, a mis API key, voy a copiar mi API key y voy a venir por aquí para que esto pueda ejecutarse sin ningún tipo de problema. Y ya está, ya hizo el test. Como ven, es solamente agarrar el API key, copiarlo, pegarlo y ya está listo configurado el nodo. Voy a elegir un modelo, en este caso el 2.5 Flash, y aquí me dice el texto de entrada. Voy a decirle interpreta esta imagen como un ingeniero civil. Bien, vamos a dejarlo así. Yo sé que esto puede optimizarse. Sabemos que hay una cosa que se llama ingeniería de prompts, la cual podemos optimizar esto, pero vamos a verlo luego. Por ahora dejemos el nodo funcional. Ya está listo. Y lo único que me falta es enviar a Gmail y se acabó nuestro flujo de trabajo. Así de rápido lo estamos creando. Bien, pero antes de eso, como ya por experiencia sé que el nodo de Gemini, al momento de analizar imagen, sí analiza la imagen, pero pierde la data, voy a salvaguardar mi información con un nodo que se llama Merge. Ya está. Voy a salvar mi información de aquí para no perderla. Estoy colocando en el segundo input.
Y simplemente aquí voy a decirle que combine la data, combine la información y que sea por posición. ¿Ya está? Entonces ya tengo mi nodo de unión. Listo. Lo que voy a hacer ahora sí es correr mi nodo de inteligencia artificial, Gemini. Lo que va a hacer es interpretar la imagen que acabamos de subir. Está interpretando la imagen. Vamos a dejarlo que procese la inteligencia artificial. Le va a tomar menos de un minuto hacer la interpretación de la imagen, poder generar el texto. Y una vez de que termine, ya terminó de hecho, vemos de que a la parte derecha, ¿qué dice por aquí? Excelente. Para interpretar una imagen, necesito la imagen, tal, tal, tal. Requiere como tal la visualización de la imagen. ¿Qué es lo que le está faltando a este nodo? Le falta como tal la data de la imagen. Le falta poder visualizar el archivo. Entonces, ¿cómo hacemos que se visualice ese archivo? Lo que tenemos que pasarle como contexto es justamente aquí la data como tal. Entonces, lo que voy a decirle es que un dato de entrada, un dato de tipo input, va a ser justamente un archivo binario que va a ser en este caso mi información a la data de mi imagen. Y ahora lo voy a correr. Y ahora van a ver cómo cambia todo, porque ahora lo que va a hacer es recibir sí la información del archivo, de la imagen que hemos cargado, y lo que va a dar como resultado es una interpretación. Por ahí veo que tiene la mano levantada. Si tienen alguna consulta, háganlo sin problema. Sí, ingeniero, una consulta. Ese Sí, flujo sí, de Javier, trabajo, dime. sí, lo podría yo asociar por, suponte, la imagen, procesarla y de tal manera de poderlo concatenar, digamos, con un calendario de actividades, qué partida me está afectando. Lo digo por el tema de que en el tema que usted ha tocado de interferencias, a veces cuando nosotros hacemos pistas, encontramos Sí, interferencias, ¿no? Conexiones. Entonces, y eso nos afecta la ruta crítica. Y eso, bueno, genera las ampliaciones de plazo y todo lo demás. ¿Se podría hacer todo ese flujo de trabajo? por supuesto, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de información. Ya estamos viendo ahorita de que la imagen, por ejemplo, ya la interpretó. Acá dice que se trata de la construcción de un puente o viaducto en un terreno montañoso de quebradas profundas. Ya tiene la info, ya, o sea, la imagen la puede leer sin problema. Ahora, lo otro es cargarlo y conectarlo con justamente la parte de la programación. Entonces, la programación de obra. Entonces, como tal, o las partidas en este caso. Las partidas seguramente los tienes en un MS Proid, lo tienes en un Excel o lo tienes en un Sheets, que son bases de datos que si volvemos por aquí, son accesibles. Si yo lo doy por aquí Sheets, acá me aparece justamente el entorno de Google Sheets, acá me aparece el entorno de Excel. Entonces, como tal, es información que tenemos en la nube que podemos conectarlo tranquilamente con la parte de un reporte, por ejemplo, y el flujo se puede hacer sin problemas en ese caso. Es cuestión de solamente hacer el planteamiento inicial, poder plantear bien cuál es el flujo de trabajo adecuado. Entonces, como tal, es posible, Javier, realizar ese proceso. Muy amable, muchas gracias. Dale. Bien, entonces vemos de que ya se interpretó la Fabricio, imagen. Sí, adelante. a la fabricación de consulta veo que, por Sí, Natalie. ejemplo, en este caso se utiliza Google Drive, Ujú. pero, por ejemplo, en la empresa en la que estoy trabajando utilizan el OneDrive y pues con Microsoft, pues, ¿no? En este caso con el Excel. En vez de utilizar el Google Drive o el Sheet, ¿no? Que Ujú. es se puede hacer uso del OneDrive o eso, o Sí, de hecho, solo. este entorno de N8N tiene muchos nodos. Por ejemplo, que tiene Dropbox. Ahora, estoy buscando ahorita OneDrive y no lo vamos a ver seguramente porque no tiene el nodo personalizado. Ahí está. Pero acá está, de hecho, OneDrive. Bien, en el caso que no estuviera, con esto ya igual en Natalie sí es posible realizarlo, pero en el caso que tuviéramos una herramienta que no se puede, no hay problema, porque hay un nodo que, cuando explico este tema, me gusta llamarlo el nodo especial, podríamos decirlo, que es el HTTP request. Este nodo nos permite conectarnos a cualquier tipo de herramienta la cual sea accesible. De manera técnica le decimos que tenga API, ¿bien? Pero entendamos que es cualquier herramienta que se pueda acceder como tal. Tenemos una herramienta X que tenemos ahí en la nube, podemos acceder mediante este nodo. Realmente requiere una configuración, requiere de una URL o es un endpoint, de manera técnica se le llama así, para poder hacer la conexión. Bien, pero es totalmente posible hacer la conexión con este flujo de trabajo vía OneDrive o vía otra herramienta a la cual podamos tener acceso. Bien, Otra duda, sí, Natalie. una consulta.
Por ejemplo, habías mencionado de que el N8N esto no es un agente, sino un asistente. Eso no lo había entendido bien. Y cuando habías mencionado Ujú. también sobre el ChatGPT y esto, Sí. Claude, por ejemplo, ellos, había mencionado de que ellos sí son unos agentes, pero al Ujú. menos hasta el nivel donde yo había empleado, es como que uno pregunta cosas y solicita que haga, ¿no? Y es como que le das información y corre. Y entonces yo solamente he visto que se puede manejar hasta nivel de asistente. Pero ¿en qué Ujú. momento ya comienza a ser agente y comienza a ser más autónomo? O sea, con el mismo Vale. ChatGPT o con esta misma IA de Claude se puede realizar, o es que la tienes que vincular con el N8N. Porque en el N8N con lo que Ujú. veo es que tú vas a generar como un flujo de información, ¿no? En donde ya luego comienza a tener como que un inicio donde necesita entrada de información y luego te va a ir dando las salidas y pues ahí sí me imagino que se vuelve autónomo. Sí, tal cual. Excelente pregunta, Natalie. Bien, sí, o sea, N8N como tal no es ni un agente ni un asistente, es una plataforma que nos sirve para realizar la automatización de procesos y conexión de herramientas. Ahora, una de las herramientas que está dentro de N8N, hay un nodo que se llama AI Agent, que básicamente lo que nos permite es realizar justamente la creación de lo que son agentes. Bien, ahora, en lo que es ChatGPT y lo que es Gemini Cloud, es una arquitectura que va más allá inclusive de los agentes, una arquitectura multiagente. ¿Por qué? Porque seguramente, Natalie, no sé si has probado pedirle que cree algo, alguna aplicación, alguna web, que cree, por ejemplo, alguna página, alguna aplicación, y lo Sí, que hace y lo que hacen es programarlo, ¿verdad? Generan código como tal. Tú no les has dicho qué código utilizar, cómo programarlo. De manera autónoma, tienen la capacidad de poder realizar las líneas de programación adecuadas para poder aterrizar en el producto que le estás generando, ¿verdad? claro, pero es como que le doy, claro, la información, me entregan el producto y pues ahí Ujú. ya terminó, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, me parece curioso, pero en el chat, por ejemplo, hay no sé, creo que dice Aecodito. Entonces me parece de que me da la sensación que ese sí es un agente, ¿no? Porque es como que en base a lo que nosotros preguntamos o hablamos, me Ujú. imagino de que esto procesa la data y de manera autónoma empieza pues a colocar comentarios, ¿no? Pero por ejemplo en el Ujú. ChatGPT para programar solamente le doy información, me genera la data, hay que decir, me programa algo y ya pues, ¿no? Ahí quedó. No sé si después de eso ya es como que se puede volver más autónomo. Esa parte como que a mí no me queda claro. Vale, sí. Justamente ambos son agentes. Ya el codito que mencionas sí justamente es es un agente que creo de parte de iCode y justamente lo que hace es puede responder a preguntas, inclusive dentro de lo que son el WhatsApp te puede hacer las respuestas automáticas según la información que le pidas. Eso ya es una programación que está por detrás, que es el agente de iCode como tal, ¿no? Y lo que es ChatGPT, como te decía, ten en cuenta la brecha que hay entre la instrucción que tú le das, tú le dices A y el proceso que realiza, en este caso, lo que es ChatGPT, a nivel de, uno, generar imágenes, a nivel de dos, lo que es programación. Eso de ahí ya de por sí solo es justamente un tipo de agente, porque ya realiza instrucciones con autonomía. Claro que tú le diste un prompt, le diste una instrucción, pero todo lo que está después, todo el proceso que viene por detrás, a nivel de programar, crear arquitectura, todo ello, lo hizo de manera sola. Tomó la decisión de qué arquitectura elegir según el caso que tú le dijiste, tomó la decisión de cómo comenzar la parte de la programación, qué funciones colocar para terminar llegando al resultado. Eso de por sí ya es un tipo de agente, es un agente muy potente, porque es un agente que programa como tal. Hay otro agente que lo que hace es la parte de la generación de imágenes. Y eso se genera a nivel, tú le das una instrucción y lo que hace es generar ruido, por ejemplo, es el denoise. Lo que hace es generar ruido y en base a eso va descomponiendo el ruido y termina aterrizando en una imagen en base a patrones que ya aprendió o fue entrenado como tal. Ese proceso no se lo damos como instrucción, simplemente le decimos, no sé, genera un perro, genera un gato y hace todo el proceso de manera autónoma para poder llegar a la creación de imágenes. Entonces, esto de aquí también es justamente otro agente. Y como ChatGPT tiene acceso a ambos, inclusive a más, lo que tiene como tal o lo que se llama es una arquitectura de multi-agente. Ahora,
Si a lo que nos estamos refiriendo es que inclusive realice acciones sin que le digamos absolutamente nada, sin que le digamos absolutamente nada, también es otro tipo de agente. ¿Qué es lo que está cambiando ahí, por ejemplo? Lo que está cambiando es su disparador, su trigger, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro flujo de trabajo, nuestro trigger es detectar un archivo en una carpeta. En el caso de ChatGPT, su trigger es recibir una instrucción. Y en el caso, por ejemplo, de lo que es el codito que está en el chat, su trigger o su disparador es recibir algún tipo de mensaje como tal. Entonces, son agentes porque están tomando decisiones de manera autónoma, pero sus disparadores para que empiecen a funcionar son diferentes nada más. Ese es el detalle entre ambos. Ahora, ¿cuándo, por ejemplo, sería un asistente? Cuando tiene la herramienta, sí, pero tenemos que decirle qué hacer paso a paso. Como por ejemplo, le damos un flujo de correos y le decimos exactamente que tiene que colocar tal asunto, tal cosa, y le damos una pequeña herramientita que le permite enviar correos. Estamos a nivel de asistente. Y mientras vamos dándole más herramientas, más herramientas, más herramientas, va a llegar un punto en que el asistente se llena tanto de herramientas que empieza a ya dar ese paso o esa transición hacia ser un agente que le llamo primitivo, ¿no? Es un agente que recién está comenzando a tomar algún tipo de autonomía debido a la misma masividad de herramientas o la capacidad que ya se le está empezando a brindar. Pero para que sea un agente más completo, el proceso o la autonomía que tiene es más grande, más robusto, como por ejemplo programar. Programar no es algo que se haga tan fácil, ¿verdad? Lleva toda una serie de variables, funciones, etcétera, y por eso es de que ya se le da este título de agente a la parte de lo que es ChatGPT. Bien, básicamente es eso a nivel de lo que son conceptos. Sí, sí, muchas gracias, Fabricio. Dale, Hola Natalie. Fabricio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué Sí, tal? Quisiera consultarte si existe un nodo de ACC o de Autodesk aquí en N8N. Más que nada en dale, ACC perfecto. Docs, ¿no? Ujú. De hecho, mira, si buscamos aquí lo que es ACC, vamos a ver que como tal no aparece. Pero como les decía, cualquier cosa que tenga el acceso o que pueda conectarse, que tenga API, podemos como tal hacer el vínculo. Y en este caso existe lo que es APS. Entonces, podemos hacer justamente la vinculación por ahí. De hecho, si ustedes indagan, hay varios flujos a nivel de lo que son, por ejemplo, los issues dentro del ACC para poder disparar instrucciones en base a la creación de un issue. Por ejemplo, se crea un issue y se dispara un correo alertando de que algo está pasando con una interferencia en el ACC. Entonces, la conexión es totalmente posible en esa parte de la herramienta. Bien. Entonces, vamos a proseguir con el flujo. Como les decía, ya hemos interpretado lo que es la imagen. Aquí tenemos la interpretación, ya lo realizó. Tenemos la información de lo que es el archivo y lo estamos conectando al merge para salvaguardar la información. Y aquí ya cerramos nuestro flujo haciéndole cierre, que es básicamente el envío de correos. Vamos a darle aquí Gmail y vamos a darle a Send a Message. Y ya con eso cerramos nuestro flujo. ¿Por qué? ¿Qué nos pide esto de aquí? Primero nos pide nuestras credenciales. Vamos a loguearnos aquí con nuestra cuenta. Lo bueno de N8N es que es muy rápido para hacer las credenciales. Simplemente es loguearte con Google, colocas tu cuenta, le das los permisos que te pide como tal. En este caso es para el envío de correos y queda como tal logueado o registrado. Y ya está. Ahora me dice, va a enviar un mensaje. La operación es hacer el envío. Pero ¿a quién lo va a enviar? Recuerden que al inicio, con este nodo de edit fields, colocamos el correo. Entonces justamente vamos a buscar esa variable. Está abajo. Siempre suelen estar al último. Vamos a bajar todo, todo, todo. Aquí está. Email recipient. Está nuestro correo, lo arrastramos, lo colocamos aquí. Igualito con lo que es el asunto. Por aquí está el subject. Arrastramos igual email subject y lo colocamos por aquí. Y ya está. Ya tenemos nuestro nodo de Gmail prácticamente terminado. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta como tal es enviar el cuerpo del correo, que es en la parte de message. Entonces, para eso lo que voy a hacer es cambiarle por aquí el email type, le voy a colocar texto y lo que voy a decir por aquí es resultados del análisis. Voy a darle enter. Aquí voy a cambiarlo a lo que es expression para que me deje justamente colocar aquí expresiones. Voy a darle aquí enter. Lo que voy a colocar es mi resultado, que es la interpretación. ¿Y dónde sale la interpretación? Sale del nodo de la IA, el nodo de Gemini.
Lo que voy a hacer es jalar este texto por aquí. Y ya está, ya tengo mi interpretación, tengo mi nodo corriendo. Corro este nodo de merge, corro este nodo de lo que es Gmail y me dice que todo ha corrido con éxito. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es regresar por aquí para poder ver mi correo, cómo está llegando. Entonces, para eso voy a colocar por aquí, voy a abrir mi correo para ver cómo ha llegado justamente el email. Ahí está, aquí está mi correo abierto. Y aquí me acaba de llegar justamente mi correo, ¿no? Que se llama, ¿cómo le pusimos? Taller N8N demostración. Acaba de llegar a las 8:46, justamente 8:46. ¿Y qué es lo que me acaba de llegar aquí? Mis resultados del análisis. Dice resultado, como ingeniero civil observé esta imagen, mi interpretación es la siguiente y me coloca por aquí el contexto, me coloca el método constructivo de cómo he interpretado la imagen, estructuras de soporte, maquinarias, todo lo que he interpretado a nivel de la imagen es lo que me está enviando como resultado del correo. Entonces, tenemos un flujo que lo que hace es justamente automatizar este proceso de trabajo. Entonces, como tal, lo que nos toca hacer ahora es ver cómo es que este flujo funciona ya de forma automatizada, porque ya creamos el flujo, está funcional, ya funciona. Vamos a guardarlo por aquí para no perder la información. Lo activamos, le damos Get y listo, ya está el flujo corriendo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a elegir otra imagen por aquí, por ejemplo esta de aquí. Bien, voy a guardarla, le doy guardar imagen como. Voy a por aquí guardarlo en la carpeta de descargas y simplemente lo que voy a hacer es arrastrar esta imagen. Como mi flujo de trabajo está detectando esta carpeta, lo que voy a hacer es meterlo por aquí, esto de aquí que se llama images. Ahí está, ya está metido en la carpeta de Drive y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer mi flujo de trabajo? Mi flujo de trabajo lo que va a hacer es detectar el archivo y va a correr y pasar por todo este proceso. ¿Cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo saberlo? Le doy aquí ejecuciones, executions, y aquí están todas las ejecuciones que han corrido justamente a lo largo de mi flujo de trabajo. Ahora, en mi nodo como tal de trabajo, yo lo que le he dicho a este nodo de Drive, este nodo que se llama Google Drive Trigger, lo que le he dicho es que opere cada minuto. Entonces, lo que va a hacer es que cada minuto va a empezar a hacer la detección dentro de esta carpeta de trabajo para poder ver si es que llega algún nuevo archivo o no está llegando ningún archivo para poder, como tal, correr el flujo de trabajo. Es básicamente a lo cual lo hemos destinado y es lo cual va a realizar para al final terminar llegando, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya empezó a detectarlo. Como ven, no hemos hecho nada. Automáticamente acaba de correr el flujo solito y lo que está haciendo es pasar por todo el flujo de trabajo. Y acá está el historial justamente de ejecuciones. Lo que está haciendo es pasar por todo el proceso, ya acaba de terminar, me dice, seguramente ya pasó por la IA, pasó por el tema de Gmail. Entonces, ¿cómo puedo saber de que todo está bien? Tengo que venir aquí a mis correos y miren, me acaba de llegar un nuevo correo. De manera automática, yo checo y es otra interpretación de otra imagen como tal. Y ya tenemos así nuestro flujo prácticamente terminado. Bien, entonces básicamente así es como podemos automatizar. Depende mucho del tema de los procesos que queramos realizar. El tema de la creación de agentes de igual manera depende mucho del criterio al cual vayamos a aplicar. Pero básicamente es de esa manera como podemos ir realizando. Bien, entonces ya con esto me despido. Voy a darle ya el paso a Génesis para continuar con esta parte del taller. Fabricio, Sí, sí, Natalie. hola. Dime. Sí, Fabricio, una consulta. Por ejemplo, en este caso de N8N, ¿tú consideras que este es, eh, o sea, también sería adecuado emplearlo si es que, hay que decir, durante ese proceso uno tal vez requiera hacer una revisión? Porque hay procesos en los que, claro, digamos que son tan operativos que no requiere de por sí una revisión por parte nuestra y Ujú. esto, y ya que se envíe, ¿no? Pero hay otros procesos que digamos que sí tendrían que detenerse para que uno lo pueda revisar y que éste luego pueda terminar el flujo. Claro, sí. De hecho, ahí, por ejemplo, Natalie, en ese tipo de trabajos que requieren revisión, podemos hacer dos cosas. O uno, el flujo termina hasta la parte en la cual requiere nuestra revisión. Procedemos a la revisión y con nuestro OK o con nuestro check, con nuestro visto bueno, el flujo sigue corriendo, lo cual es totalmente posible realizar este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque desde WhatsApp inclusive podrían llegarnos un mensaje
con el resultado o con un link, con un HTML, por ejemplo, para poder visualizar el resultado, damos el visto bueno y desde el mismo WhatsApp se envía un disparador para que el flujo siga corriendo sin problemas. O lo otro es el criterio de revisión, si es que es posible, está dentro del margen de lo posible, traspasárselo a la inteligencia artificial y de esa manera poder automatizar un poco más el flujo. Claramente no te digo de que el criterio se elimine como tal. Lo que hemos hecho es traspasar nuestro criterio, puntos clave, hacia la IA. De esa manera le estamos dando de cierta forma algo más de autonomía y ya cuando termine el proceso, podemos sí pedirle una revisión final. Revisamos de igual manera y simplemente ya pasamos a la entrega del producto. Entonces, ahí depende mucho del enfoque. Es por eso que cuando se comienza en la parte de lo que es la automatización de procesos, antes de dominar la herramienta de lleno, lo primero que se aprende es a plantear de forma adecuada los flujos de trabajo. Entonces, de esa forma es como podemos detectar cuál es el camino más adecuado o el camino correcto para realizar esto. Y de hecho, las herramientas, inclusive, algunos agentes como Cloud Code, como Codex, nos pueden ayudar en este proceso de planificación, sobre todo si es que le damos el input de criterio, el input ingenieril, y les dejamos que planifiquen la parte técnica ellos. Ahí se vuelve el proceso un poco más colaborativo con la IA y un poco más potente también. Sí, sí. Ah, entiendo ya. Muchas gracias, Fabricio. Dale, Natalie. Bien, perfecto. Entonces te doy el paso a Génesis y sería Fabricio, conmigo hasta la próxima. Fabricio, ¿te puedo hacer una Fabricio, pregunta? consulta. Sí, adelante. Más allá de todo lo que has explicado, esto tiene costo, porque lo que hemos estado haciendo en clase, por ejemplo, ahora ya no tenemos acceso y básicamente toda la información que tuvimos, si no lo grabamos, se ha perdido. Entonces, eh, yo creo que puede ser muy bueno, pero tendríamos que ver también cuánto nos va a costar mensualmente tener activado el N8N, ¿no? Por supuesto, Carlos, es una herramienta que al final, como cualquier otra, como por ejemplo Revit, como Civil, como ACC, tienen un costo. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Evaluamos si es que vale la pena realizar ese costo para el resultado que nos ofrece. Y en este caso, la automatización de procesos como tal, si damos el enfoque correcto, nos genera demasiadas ganancias a nivel de ahorro de tiempo y ahorro de costos porque las tareas operativas las realiza la IA. Entonces nos ahorramos mucho a nivel de tiempo y costos. Entonces, como tal, se puede decir de que el costo ahí vale la pena, pero, como gran pero, hay que saber qué herramienta vamos a elegir. Entonces, por eso es que les di un poquito este panorama de herramientas, base a lo que yo he podido experimentar y probar, de cuáles son las que yo considero pues más adecuadas para cada una de las funciones. Bien, entonces eso sería Carlos. Fabricio, una pregunta. Sí, Eh, Juan. mm, Ahorita mencionaste algo sobre utilizar pues las herramientas de cloud de, bueno, cualquier Ujú. inteligencia modelo. Pues digamos que yo Sí. tengo un poco más de experiencia con N8N y con Ujú. todo este tema de agentes, multiagentes, pero quisiera saber cómo tu concepto para hoy en día con la tecnología y pues los avances que ya tenemos, crear todos estos flujos de trabajo prácticamente pues simplemente con un prompt pues bien diseñado, creando puede ser un agente, digámoslo así, un tipo de agente de cloud, por ejemplo, conectarlo por MCP a N8N y Ujú. que él diseñe los JSON. O, ¿cómo ves, o sea, en cuanto a errores que pueda producir de esa manera que diseñarlo uno Ujú. manualmente? Vale, es una pregunta buena y es una pregunta de hecho avanzada, Juan, porque ya estás hablando de dejarle a los agentes trabajar por ti, inclusive para automatizar. Por ahí los que tal vez ya lo hayan experimentado y los que no, saben el gran potencial que tiene eso, porque ya ni siquiera tú automatizas, sino que le dejas a la IA automatizar por ti. Entonces, al igual que cualquier otro flujo de trabajo, la IA va a hacer la tarea siempre y cuando se lo plantees de forma adecuada. ¿Qué es lo ideal ahí? Saber comunicarse de forma adecuada con, en este caso puede ser Cloud Code, puede ser Codex, por ejemplo, para poder Una realizar skill, los flujos de trabajo. Sí, Juan. con una skill podría ser, pues yo lo he hecho, me ha funcionado bien, pero pues Ujú. veo que tienes mucha más experiencia y conocimiento
quisiera pues como tener tu concepto, pues yo lo he hecho a través de, como te digo, MCP Ujú. y utilizando skills, pero pues no sé en tu experiencia cómo te ha venido funcionando. Sí, en mi experiencia funciona de maravilla para poder automatizar procesos. Como te digo, el tema del uso del MCP de N8N y el tema de utilizar sea Cloud Code o Codex agiliza mucho el tema del trabajo. Para los que tal vez no estén entendiendo lo que nos referimos ahí con Juan, es el tema de utilizar estas herramientas que les mostré, que de hecho también son parte del contenido del programa, para poder justamente agilizar los flujos de trabajo. Entonces, es dejar automatizar por ti y sí, el resultado es bueno, pero también me ha pasado en casos que algunas cosas salen desalineadas a lo que se planifica al inicio. ¿Y por qué es eso? Porque normalmente fallamos de repente en la comunicación inicial, fallamos en la interpretación que le damos al flujo de trabajo con ella. Entonces, depende mucho de la forma en la que nos vamos a comunicar. Si le hacemos un buen plan, que de hecho tú sabes, Juan, de que ahí está el plan Mode para Cloud Code o para Codex, para poder realizar un plan más adecuado, lo va a hacer sin ningún tipo de problema y nuestro trabajo es el planteamiento inicial, el criterio que le damos a nivel de proceso. Entonces, de mi experiencia, Juan, totalmente recomendado si ya sabes manejar las herramientas y dominarlas, está perfecto. Ahora, el tema de las skills, como mencionas, los MCP, los plugins, es un tema que hay que manejar y dominar de forma adecuada, guardarlos en repositorios en la nube para no perderlos también. Todo es un trabajo ya más integral. Ya estamos hablando de un trabajo de automatización un poco más robusto que hay que manejar de forma adecuada.